Hoy tenemos un vídeo especial porque voy a hacer el breakdown del caso de Valentina, una de las clientas con las que trabajé más centrada específicamente en ventas. Cuando empezamos a trabajar juntas, Valen estaba en $0 de facturación y todavía estaba construyendo su forma de atraer, gestionar, convertir oportunidades en ventas. Tenía conversaciones, dudas y situaciones comerciales que no siempre sabía cómo conducir. Y en muchos momentos dependía de encontrar la frase correcta, de seguir una estructura demasiado rígida o de improvisar según lo que respondiera cada persona. Durante el proceso trabajamos para que dejara de vender desde la inseguridad y empezara a hacerlo desde el diagnóstico, la calificación y el criterio. Hoy está camino de alcanzar los $5.000 mensuales y su objetivo es llegar a los 10.000 antes de finalizar el año. Pero este vídeo no va solo de una cifra. Vamos a analizar qué tuvo que cambiar en su manera de vender y en su mentalidad para empezar a construir ese crecimiento. Quédate hasta el final si eres madre, tienes un negocio de servicios que ya vende, pero demasiadas decisiones, seguimientos y procesos siguen dependiendo de ti. Debajo del vídeo encontrarás la información sobre cómo trabaja actualmente. Vamos con el caso de Valen. Perfecto, pues vale, lo que vamos a hacer en este vídeo es un poco pues no compartir la experiencia de Valen, compartir qué fuiste haciendo, compartir pues lo que haces con tu oferta, a quién ayudas, y creo que puede ser algo que ayuda a un montón de mujeres, ¿no? Dame un segundo que quiero compartir pantalla. Ok, confírmame si la ves. Sí, la veo. Genial. ¡Ay, qué hermoso! Te mereces todo y más. Perfecto. Vale, pues cuéntanos un poquito a qué estás haciendo, qué compartes, como te he comentado, la oferta, a quién ayudas. Estoy enfocada en mujeres. Estoy acompañando a mujeres a crear negocios y lo hacemos con inteligencia artificial. Sobre todo, por lo general, son mamás para que puedan efectivamente tener más tiempo y tener libertad económica. A eso me estoy dedicando ahora, la verdad, y me gusta mucho trabajar con mujeres porque siento que necesitamos, al menos en mi país, en Chile, igualar la cancha. Es muy desigual todo lo que cargamos las mujeres y yo creo que en muchas partes del mundo. Así que el hecho de poder tener un negocio propio que no dependa 100% de ti, te da la posibilidad de tener tiempo para ti y tener tiempo para tu familia, para trabajar, para distintas cosas. Entonces ahí estoy muy enfocada. Total, total. Vamos a hacer como un breakdown, ¿no? De lo que fuimos trabajando pues estos últimos meses para entender bien pues, en Ajá. qué punto estés y cómo impactó este trabajo en tu vida y obviamente en tu negocio, ¿no? Si nosotras tuviéramos aquí que poner números de dónde estabas antes y dónde estás ahora, ¿cómo podríamos poner Antes con estaba en este? cero. Ok. Antes estaba en cero. En otros negocios que tenía sí estaba facturando, pero funcionan distintos. Y ahora ya llegué al punto en el que delegué. Delegué mis otros negocios y estoy Genial. 100% dedicada a esto. Qué bueno que conseguiste delegar porque es como la parte un poco más complicada, ¿no? Diría yo. Sí, y también me lo dio porque pude empezar a generar lo que necesitaba para poder delegar. Ujú. Claro, o sea, ya ibas teniendo esos ingresos, ¿no? Y podrías decirnos, ahora en tu camino, más o menos, sobre qué cifra te encuentras, más o menos moviéndote. A ver, estoy cercana a los 5. Wow. O sea, diste buen salto. Diste buen Sí, salto. Vale. Vamos a tratar un par de preguntas que parece que no tienen nada que ver, pero para mí son como importantes, ¿no? ¿Qué es lo que más me encanta. agradeces? ¿Qué es lo que más agradeces ahora mismo del proceso? Lo que más agradezco ahora mismo es Sí, poder qué es lo que más te darle. pone feliz? O... Ay, es que cuando mi hijo me dice, mamá, vamos a tomarnos un helado, puedo decir sí sin problema, porque mis ingresos me lo permiten.
Total, Eso para total. mí Y es increíble. Y sí, o cuando se ponen es malitos, el que cambio que puedas yo, estar... sí. Y también ver la transformación que he tenido yo desde el inicio hasta ahora. Ha habido un viaje de reconocerme y de confiar en mí y en mi trabajo que me ha ampliado todo lo que yo era, que me veía de este porte. Ahora siento que no tengo límites. No, literalmente, ahí quería llegar, no es como el segundo bloque, decir cuáles son tus mayores logros, no tanto monetarios, que también importa, como personales, como estás diciendo, ¿no? En estos últimos tiempos. No, yo creo que el personal, el reconocerme a mí misma, yo creo que la mayoría aquí eran creencias limitantes, Wow, eh, qué que fue melón. algo en lo que tú me dijiste muchísimo. Creencias limitantes respecto del dinero, que ahora, eh, al cambiar esa mentalidad, pude tener un ingreso mayor. Solo O con sea, esa parte, como ¿verdad? primero tenía que pasar esto, primero tenía que cambiar mi mentalidad. Entonces Mm, yo creo que tener esa relación sana con el dinero, conmigo misma, ha sido yo creo que el mayor logro. qué bueno. Sí, es una parte como que la gente como que no le da importancia, solo mira el cash y sin esa mentalidad no podemos avanzar a ese punto, ¿no? Y otra pregunta, ¿por qué decidiste que era el momento de trabajar juntas? ¿Qué sentiste eso? O sea, como, cuéntame. A ver, yo venía de una mentoría donde desarrollé este negocio digital y me encontré con el tope de que veía la venta como algo muy negativo, no tenía estructura, no sabía cómo hacer una llamada de venta, o sea, por más que me decían cómo hacerla, no la podía entender. Ya, o sea, era No, una no, parte... algo en mí estaba muy bloqueado. Hmm. Sí, era como el cuello botella de todo, ¿no? Por así decir. Sí, Qué bueno. Vamos a pasar a otra parte, dame un segundo. Ok, bueno, cuando empezamos a trabajar juntas, ¿cómo estabas viviendo esta parte de ventas? Ya me comentabas que pues, se te estaba atrancando, ¿no? ¿Cómo vendías? ¿Qué canal? ¿Qué tipo de personas llegaban a ti? ¿Vale? no, llegaban mucho por el boca a boca, Ujú. no vendía de otra forma, la verdad. No, no tenía ventas, no generaba ventas. La verdad es que mi ingreso era cero. Cero porque le tenía pánico. Pánico a vender, no me sentía segura. Yo necesito mucha estructura, necesito saber el camino, necesito verlo hacia dónde Claro, voy a ir. Entonces, donde no lo tenía, no me atrevía a hacerlo y no me sentía preparada. Y realmente no estaba preparada para hacerlo. claro. ¿Y qué, o sea, cómo notabas cuando llegaba una persona? O sea, ¿qué señales de interés? ¿Cómo conseguías ofrecer tu oferta antes de? Antes de, cuando llegaban, era porque me conocían de antes. Yo Ujú. siempre me he dedicado a los negocios y me pedían ayuda con algún negocio y ahí yo les ofrecía lo que yo hacía Ujú. directamente, como, mira, yo Ya, hago esto, esto, esto. claro. ¿Y qué te decía la persona? La otra persona, ¿qué te decía? ¿Qué respondías? Eh, Era como, sí, ya lo podemos ver, sobre todo les daba el precio al tiro. Ya, en plan de, ya, me quito el muerto encima. Y ahí partíamos con conversaciones para ver cómo lo podíamos hacer y algunas sí cerraban, pero con tickets mucho más bajos, como una asesoría de $30. Ujú. Imagínate, Chris, que yo cobraba $30 por una asesoría mía que era de 1 a 2 horas. Buah, tremendo el cambio. Sí. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y cuando tú invertías ese tiempo en esas conversaciones y al final no resultaban como tú esperabas, ¿no? O sea, ¿qué hubieses querido detectar o qué hubieses necesitado detectar antes?
Uf, hubiese sido genial haber sabido antes porque habría podido vender antes. Que el precio no se da al tiro, no se da a la primera. Ya, es un coste que pagamos. Es un coste que pagamos y, bueno, en definitiva conseguimos cambiar esa parte, ¿no? Al final Sí, trabajándolo y dando esa consistencia, esa estructura que finalmente por tu parte necesitabas, ¿no? Para poder empezar a salir y estar más tranquila en esa parte, porque intuyo que te generaba mucha fricción, ¿no? Como comentabas, el tema de las mentalidad, esa parte, ¿no? También influye, ¿no? De decir, "Uf, me está costando, ¿no?" Y ese soporte, imagino que fue crucial. sí, totalmente. O sea, fue acompañarme a darme cuenta cuál era el camino que tenía que llevar y lo que más me gustó fue que no era que se me impusiera una forma, sino Claro, que me ayudaste a descubrir cuál era mi propia forma. ya. Como que no te generara aún más fricción, no decir, ya bastante incómoda estoy en ciertas partes, no decir, poco a poco voy lidiando mi incomodidad y poco a poco lo iré haciendo a mi manera cómodo dentro de, oye, el sistema que más o menos de venta, que, oye, no voy a darte el precio de adiós, ¿no? Pero creo que es muy importante y más siendo mamás el hecho de conseguir integrar todo eso porque se nos exige más que al resto y es una carga invisible bajo mi punto de vista. Entonces, para mí es súper importante que esa parte fuera súper acompañada en tu caso, en el de todos también, pero siempre con las mamás como que hay que tener más mimo, vamos a decir esa palabra, ¿no? Porque, joder, creo que ya es complicado la maternidad y tener un negocio y parir un negocio también es como un hijo más. Vale, y Sí. ¿cómo cerrabas? ¿Cerrabas en DM, en llamada, mandabas link? ¿Cómo lo estás haciendo ahora? Cuéntanos No ese... era por lo general, era gente que me conocía en mi ciudad. Entonces trabajamos por WhatsApp, algunas conversaciones, pero Ujú, muy pocas y por lo general lograba vender solamente low ticket. ujú, vale. ¿Y Y lo otro que presentabas me la oferta? pasaba, Sí, lo otro que me pasaba, Chris, era que regalaba mi trabajo. ya, Era tanto el miedo a cobrar que regalaba mi trabajo. A la gente era como, no, no te preocupes, yo te ayudo. claro, Y teniendo un ya. programa y todo, era tanto el miedo a cobrar que no cobraba y finalmente estaba regalando todo lo que yo hacía. Ya, ¿y crees que eso al final también empeoraba la situación? Entiendo. Sí, totalmente, porque después también se hace costumbre. Claro, como que se te atasca todo, porque justo donde se te atascaban las conversaciones, ¿era justo al dar el precio o dónde más se atascaba? Se me atascaban al dar el precio o desde el inicio. Yo desde el inicio como que les empezaba a solucionar los problemas que tenían Ujú. en sus negocios, entonces después no necesitaban más. No sentían que no necesitaban acompañamiento, un programa o una asesoría. Ya, ya, ¿y qué dejaste de hacer para revertir esto? Eh, Contigo tuve un camino a seguir de una conversación, sobre todo a detectar primero cuál era como la necesidad real que tenían las personas, para desde ahí poder guiarlas yo en una conversación mediante preguntas, Ujú, para después entrar en el fondo, entraba después en una llamada de venta donde profundizaba más en estas áreas y les explicaba la forma en la que yo las podía ayudar. Y después al final daba el precio y lo daba sin, como decimos en Chile, sin pelo en la lengua, lo daba así, sí, tal como cual. tenía que ser, como lo que vale mi trabajo, sí. Exacto, sin dudar, por ejemplo, si tu trabajo Ajá, vale 3K, no decir, bueno, voy a decir 2K, voy a bajarlo, ¿no? Decirlo con no, seguridad y con convicción. ajá, Sí, porque al final
como que no es hablar mucho el error, ¿no? Sino avanzar comprobando que hay verdadero compromiso, porque al final si tienes una conversación, sí, pero la persona, no estoy interesada, o sea, no es perder el tiempo, pero al final si lo hacemos desde el principio bien, que vemos que hay una necesidad real, pues la situación cambia y también nuestra frustración, que va de la mano, porque también eso influye mentalmente, bajo mi punto de vista. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es que influye, te, te hace sentir de que lo estás haciendo mal, que a pesar de que lo intentas, lo estás haciendo mal. Total. Y me has comentado que, bueno, aunque seguíamos un poco una estructura, te daba dirección y demás, al final conseguiste hacer lo tuyo. ¿Cómo, cómo te indican ahora las personas que de verdad tienen un compromiso? O sea, ya lo sabes detectar, lo ves, distingues esa curiosidad, ¿no? De intención. ¿Qué cambió cuando dejaste de buscar esa frase correcta, por así decirlo, de tengo que decir una frase Logro tipo? dar con el perfil, o sea, puedo identificar rápidamente si es cliente ideal o no. Ahí Ujú, veo cuánto tiempo le voy a dedicar a la llamada. claro. Entonces, puedo filtrar desde un inicio, incluso desde antes, cuando hago prospección. Entonces, cuando llegan a la llamada, me doy cuenta si realmente tiene la necesidad o está esperando en el fondo como un snack, Mm, una, una respuesta rápida. sí, algo gratis, por así decir, y me valió y listo, ¿no? Sí, Qué bueno. Porque creo que al final mucha gente se piensa que con esos tips bueno, puedes llegar, pero al final de tip en tip o implementas algo correctamente o picoteando cual gallina, es difícil que las cosas vayan bien, ¿no? Y al final, pues eso, la curiosidad, sí, lo tenemos todos, pero tiene que haber intención y ese compromiso, ¿no? Que decías tú de rápidamente identifico, ¿no? A mi cliente ideal y sé el siguiente paso que tenemos que llevar a cabo, ¿no? ajá. Y cómo, em, o sea, ¿cuándo hiciste ese clic? O sea, a mí me parece muy buen momento de decir, ¿cuándo ocurrió ese clic? Yo creo que desde la primera vez que hablé contigo, tuve tanta confianza en lo que estaba haciendo y que lo que hacía realmente lo valía, que, que me di cuenta de que haciendo pequeños cambios, porque eran pequeños cambios que iban a tener un gran impacto. Exacto. Em, pero al ver yo que realmente lo valía, yo creo que el trabajo también, Chris, que hiciste conmigo como persona, fue muy gratificante porque ese trabajo que hiciste conmigo fue mi primer paso hacia una venta exitosa, porque me di cuenta de que mi trabajo efectivamente lo valía. Y yo creo que ese fue el Total. punto de inflexión. Es que lo vale 100%. O sea, bueno, 100%, 200%. Que al final, quieras que no, ayudas un montón a otras mamás a impulsarse, ya sean mamás o no, mujeres. Y eso también hay que hacerlo valer, ¿no? Y no solo es te doy una mentoría de ventas y ya está, ¿no? A veces hablamos esos bloqueos, lo hemos hablado muchas veces, hemos tenido esa confianza de, uff, ¿y cómo hago esta conversación, Cris? Ayúdame, ¿no? Y eso al final yo creo que ese soporte es lo que de verdad hace que muchas veces que confiemos, ¿no? Porque muchas veces no confiamos ni nosotras mismas en nosotras y nos damos cuenta de que, ostras, espera, que de verdad es que sí y tengo un síndrome de impostor como una casa de grande. Vale, y entonces ahora entiendo que tienes un criterio para, oye, sigo, oye, suelto y no estás como sufriendo de decir, no, es que voy a soltar a esta persona, eh, tengo que ir a por ella. O sea, cuéntanos esa parte de dejar soltar también para que No, llegue ya lo que te tiene que llegar. dejé de regalar mi trabajo, dejé de bajar precios. Me di cuenta que nunca es el precio. Cuando el No, lead es calificado, nunca es el precio.
Em, la verdad es que hasta ahora yo creo que de las llamadas que cierro yo creo que sobre un 80% de las llamadas las cierro cuando el lead es calificado. Wow. Porcentaje alto, Valen. Sí. Em, Enhorabuena. pude subir también Eso mi es puro ticket. trabajo Bueno, tuyo. gracias, Cris, pero fuiste esa piedra angular que me cambió toda la visión de lo que es la venta al final. Sí, no, que Em, es importante que le demos la vuelta a la tortilla, como decimos aquí, ¿no? Y que ajá, quitemos ese mito porque es que si no nos hacemos tan pequeñitas que somos tan grandes, muchas veces hablo con mamás y digo, es que cómo el mundo se puede guardar esto. O sea, sácalo a la vez. Es que yo te estoy conociendo pues porque te conozco de aquí al lado, pero si no lo das a mostrar, otra persona no te va a conocer, ¿no? Y tenemos la suerte que ahora todo es ajá. mundial, pero muy importante, sí. Vale, y bueno, entramos en este círculo, ¿no? De curiosidad, intención, prioridad, compromiso, decisión, ¿no? Que son como unos pilares, por así decir, que tenemos que tener siempre Sí. foco. ¿Qué aprendizaje podrías decir que sigues a día de hoy, después de haber trabajado juntas, que sigues usando y que sigues teniendo ahí como en mente? O sea, es una pregunta un poco random, pero A ver, este en el fondo es el flujo que usan que usamos de conversación, ¿cierto? sí, totalmente. O s- Sí, bueno, lo metí ahí em, dentro, pero, o sea, ¿qué aprendizaje en sí te puedes llevar sí. por el hecho de que sigas Yo, usando y digas, a ver, yo creo que te podría decir incluso por pilar. Yo creo que la curiosidad, cuando, bueno, llegan leads curiosos, poder hacer un filtro rápido sin que sea algo terrible, sin sentirme mal. "Ujú, Cuando hay una intención real, ahí es más fácil poder ayudarlos a darse cuenta de que de que hay algo que por solucionar. Finalmente nosotros lo que hacemos no es que estemos vendiendo por vender, es un intercambio, es yo veo que tú tienes este problema y yo te lo puedo solucionar. tal cual. No, Entonces, pues ver de que la solución, si yo te estoy cobrando X, la solución real cuesta 2X. tal cual. Entonces ahí ya vemos cómo ellos tienen que darle prioridad y yo también tengo que darle prioridad a lo que estoy haciendo. Que no es un problema, que no me están haciendo un favor a mí. Es un intercambio. Tal cual. Y mucha gente eso no, Compromiso. todavía no lo entiende. Sí, es un intercambio, o sea, yo creo que ahí se derriban grandes barreras a la venta. Después el compromiso, yo creo que así como yo soy muy comprometida con mis alumnas, em, las personas tienen que tener un compromiso desde el inicio y es importante detectar si esa persona tiene ese compromiso, porque si no entran a un programa que después no terminan, porque no hay un compromiso. Ya, Entonces ahí yo creo que en el compromiso es donde producimos el primer como real intercambio de yo te doy esto, pero yo me comprometo contigo, también es importante que tú te comprometas contigo. exacto. Porque luego también llega Para- como la frustración, ¿no? De decir, no estoy cómoda o creía que iba a ser X, ¿no? Es decir, em, si no dan ese 100% de compromiso, al final las cosas no van a salir. No por tu parte, sino por la parte de la persona de que es capaz de llegar, porque es capaz de llegar con toda la ayuda, tanto tuya o de quien sea, quien tenga la mentoría, pero tiene que tener ese compromiso. sí, totalmente, tiene que estar. Y, y también, Cris, fue el compromiso que tú tuviste conmigo. Sentí de que hubo mucho compromiso en acompañarme a salir de donde yo estaba. Que estabas presente, que me decías, vale, muéstrame las conversaciones, qué has tenido, cómo vas avanzando, qué te está topando. Eso me ayudó mucho a poder trabajar en el momento y poder solucionar cosas. Y Y después sacar la también decisión, esas...
a veces, ¿no? Decir, estoy trabada aquí y tienes a alguien detrás que te pueda ayudar, o lo postergas y dices, ahí lo dejo, o bueno, ya lo haré. No, o sea, vamos a por ello, vamos a por el toro Sí, y saquémoslo adelante, porque al final es una creencia también muchas veces. Es decir, ay, no, que a lo mejor me dice que no, pero vamos a ver, ¿te ha dicho que no? No, pues vamos adelante. ajá. Y después en la decisión, bueno, ahí es la parte crucial. Cuando te dicen, por ejemplo, que no al precio, yo creo que acá es donde tuve un gran cambio y es algo que activo muy seguido, porque yo vendo high ticket, Ujú. es la objeción del precio. ¿Cómo llevar la objeción del precio? Ya, Y la objeción del precio se trabaja en toda la conversación, ¿cierto? totalmente. Se trabaja desde un inicio y si el valor realmente es mayor, y eso lo aprendí, si el valor realmente es mayor, el precio no es una objeción. Y hay Tal veces que cual. efectivamente es precio y ahí se puede conversar y se pueden hacer ciertos ajustes, Sí. pero alguien que no ve el valor, por más ajustes que yo haga, no lo va a tomar. No, Y y eso es que que tu todo valor, sí. hacia atrás sucedió algo. Mm. Y tu valor se ve directamente en el contenido. O sea, Sí, ya se puede apreciar, de hecho, cualquier buena emprendedor y demás, se ve detrás del contenido y dices, esta persona entiendo y estoy como alineada, ¿no? Con todo lo que hace, ¿no? Por lo que veo sí que hubo mucho cambio en ti, no, no hace falta muchas palabras más. Y sí que, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Valen? mi siguiente ¿Cuál es paso la es siguiente seguir meta? derribando, Aparte tengo de que irnos a seguir Maldivas. derribando mis creencias limitantes. Tengo que seguir derribando mis creencias limitantes porque hay algunas que todavía me persiguen. Pero voy por los 10K. Mi meta es de acá a fin de año estar facturando 10K mensuales. Ahora se me viene pronto un lanzamiento Bueno, con una masterclass y he estado trabajando mucho ahí, apagando esto todas las esto voces que me es aparecen. novedad para mí y queda grabado. Sí, Diciembre 10K. y voy por la estrategia de masterclass, pero siempre tratando de entregar valor, que no sea una masterclass por darle y captar venta, sino que siempre lograr dar valor, lograr entregar una solución. Por más pequeña que sea, lograr solucionar algo. Y tengo el compromiso con mi hijo de que el próximo año voy a París y lo quiero llevar a París, así que voy por esos 10K con ese motor tan grande. Buah, es que si vas con ese motor, difícilmente que te quedes por el camino, amiga mía. Ajá. Un placer saber que está esa meta ya ahí. No tengo dudas de que la vas a cumplir porque las cumples todas. Y ha sido un verdadero placer compartir tu caso, en específico tu caso de éxito, que no puede ser menos que éxitos. Y alguna cosa que necesites añadir. No, la verdad es que lograste estrujarme todo. Lograste estrujarme toda la información muy, muy bien. ¿Cómo se nota que eres una guía de conversaciones? Gracias, Valen, corazón. Gracias, Valen. Ella empezó de cero y hoy está construyendo el camino hacia los $5.000 mensuales, con el objetivo de llegar a los 10K antes de terminar el año. Pero detrás de esa evolución no hay una frase de cierre mágica, ni un guión perfecto. Hay una forma distinta de interpretar las conversaciones, calificar antes de explicar, detectar compromiso real y decidir cuándo avanzar y cuándo dejar de invertir energía, compatible con la vida de mamá. Ese es el cambio que permite que las ventas dejen de depender de improvisar en cada conversación y empiecen a sostenerse sobre el criterio más claro. Debajo del vídeo voy a dejar las redes y la información de Valen para que puedas conocer mejor su trabajo. Y también puedes dejar en comentarios cualquier pregunta o sobre alguna de las situaciones que hemos analizado. Y si eres mamá, tienes un negocio de servicios que ya funciona, pero sigue siendo impredecible para vender, hacer seguimiento, resolver y tomar demasiadas decisiones, encontrarás debajo la información sobre mi acompañamiento actual. Nos vemos en el siguiente vídeo.